Te voy a contar algo que quizá duela escuchar. Hay amores que no están hechos para durar toda la vida, pero sí para cambiarla para siempre. Hay personas que no llegan para quedarse, llegan para despertarte. Y cuando se van, ya no vuelves a ser quien eras. Esta es la historia de uno de esos amores. La primera vez que Lucía lo vio, llegó tarde. No era típico en ella. Lucía era de las que llegaban 10 minutos antes a todo. A clases, a exámenes, a su propia tristeza. Guardaba sus horarios como quien guarda un equilibrio, porque sabía que si se permitía desordenarse por fuera, quizá todo lo de dentro saldría corriendo también. Pero ese lunes de septiembre, el aula 3B ya estaba llena cuando empujó la puerta con el estómago apretado y el pelo todavía húmedo por la lluvia. Y él ya estaba ahí. Había tomado asiento en la última fila, al lado de la ventana. Tenía el cuaderno abierto, pero no estaba escribiendo. Estaba mirando hacia afuera, como si el mundo que había detrás del cristal le interesara más que cualquier cosa que se dijera en esa clase de fisiología humana. No era guapo de revista, era otra cosa. Tenía la belleza de lo que es real, mandíbula dibujada pero no perfecta, sombra de barba, el pelo un poco demasiado largo para las reglas implícitas de la Facultad de Medicina. Y los ojos. Había algo en sus ojos. No era el color, era la forma en que miraba, como si escuchara. Lucía se quedó de pie, congelada un instante, con la mochila colgando de un hombro, y ese sentimiento ridículo de «estoy interrumpiendo algo que no es mío». El profesor la vio. Ríos. Suspiró. Otra vez tarde. «Lo siento», dijo ella, bajando la cabeza. «Siéntate, y la próxima vez intenta que la lluvia no sea una excusa». Algunos se rieron, otros ni levantaron la vista. A nadie le importaba mucho, a nadie excepto a él, porque él la miró, no con burla, no con lástima. La miró con una atención limpia que le hizo sentir en un segundo como si alguien hubiera bajado el volumen del resto del mundo. Lucía fingió que buscaba sitio, pero en realidad estaba tratando de recuperar aire. Se sentó 2 filas delante de él. Tardó 5 minutos en volver a escuchar al profesor. Lo escuchó, sí, pero no lo oyó. Su cuerpo estaba demasiado ocupado registrando detalles que no había pedido registrar. La respiración tranquila del chico detrás, el sonido de su lápiz contra el papel, el leve olor a café y lluvia que parecía venir de él. Era ridículo, era infantil, y sin embargo, era real. No sabía su nombre. No sabía de qué grupo venía. No sabía si era alumno nuevo o si siempre había estado ahí y ella simplemente no se había fijado porque llevaba demasiado tiempo viviendo en piloto automático. Pero sí sabía una cosa. No había pasado desapercibido para su cuerpo. Cuando la clase terminó, Lucía guardó sus cosas con calma exagerada, como quien está esperando algo que no quiere admitir que está esperando. Muchos salieron rápido, hablando de apuntes, de prácticas, de café. Ella dejó pasar a todos, y cuando por fin se levantó y giró para salir, chocó con él. Literalmente, choque pecho contra pecho, sus manos contra el cuaderno de él, el bolígrafo de él al suelo, su aliento demasiado cerca, su corazón, ridículo, aceleradísimo. «Perdón», dijeron los dos al mismo tiempo. Se quedaron a pocos centímetros, tan cerca que Lucía pudo ver que él tenía una pequeña cicatriz en la ceja derecha, tan cerca que pudo notar que sus pestañas eran más largas de lo que parecían desde lejos, tan cerca que, por primera vez en meses, dejó de pensar en el cansancio que acumulaba como quien acumula deudas. «No pasa nada», dijo él, agachándose a recoger el bolígrafo. Cuando se incorporó de nuevo, se lo ofreció. Ella lo tomó sin pensar. Era de él, pero lo tomó igual. Él sonrió apenas, de lado. «No suelo olvidar mi bolígrafo», dijo. «Pero si eso sirve para que me devuelvas el nombre, puedo hacer una excepción». Lucía parpadeó. No estaba preparada para eso. «¿Cómo?» «Nombre». Se señaló el pecho. «Yo soy Adrián. Tú eres...» Ella tardó un segundo en responder porque su cerebro tenía esa mala costumbre de dejarla sola justo cuando la necesitaba. «Lucía. Lucía», repitió su nombre como si lo probara en la boca y quisiera memorizar el gusto. «Bonito». No supo qué contestar. Estaba demasiado ocupada procesando que un chico al que acababa de ver durante 45 minutos le había mirado como si fueran 2 personas que ya se debían algo. Adrián asintió hacia el pasillo. «¿Tienes otra clase ahora?» «Prácticas». «De histología». Mintió. Era mentira.
Tenía una hora libre. Perfecto, dijo él. Yo también. Ese fue el primer detalle. Adrián mentía con una facilidad tranquila, pero no mentía para impresionar. Mentía para quedarse cerca. Caminaron juntos hacia la cafetería. Ninguno de los dos habló mucho al principio. Era raro. Lucía no se consideraba tímida, simplemente cansada. Adrián parecía ser del tipo que observa primero y habla después. Pero el silencio entre ellos no pesaba. Era raro, sí, pero era cómodo. Cuando se sentaron con 2 cafés aguados de máquina, él fue el primero en romperlo. ¿Siempre llegas tarde? Lucía soltó una risa suave, más aire que sonido. No, hoy fue distinto. ¿Por? Ella dudó. No le debía explicaciones. No le debía confianza. No le debía absolutamente nada. Y sin embargo, la verdad salió, desnuda. No pude dormir. Adrián la miró un segundo más de lo educado. No de manera invasiva, más bien como alguien que escucha algo importante. Pesadillas, dijo él, sin tono de pregunta. Lucía lo miró sorprendida. ¿Cómo sabes? Los ojos. ¿Qué tienen mis ojos? Están cansados, pero no hinchados. Si fuera insomnio por estudiar, los tendrías rojos. Si fuera porque te quedaste despierta con el móvil, te picarían y estarías parpadeando mucho. Pero lo tuyo es otra cosa. Es cansancio que viene de adentro. Lucía sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrada a ser leída así. No tan rápido. No tan fácil. Eres muy directo, dijo. Adrián sonrió apenas. No tengo mucho tiempo. Ella frunció el ceño. ¿Cómo que no tienes mucho tiempo? Adrián bajó la mirada y se tomó un trago de café como si necesitara algo que hacer con las manos. Repito curso, dijo al fin. Entré tarde. Me dieron la matrícula más por insistencia que por amor. Básicamente estoy corriendo detrás de un tren que ya salió. Lucía asintió despacio. Y aún así estás tranquilo. No exactamente tranquilo. Solo consciente. ¿Consciente de qué? Adrián la miró entonces, directo, sin adornos. De que hay cosas que si no las dices cuando las sientes, no las dices nunca. Lucía sostuvo esa mirada, y en ese momento lo supo con una claridad que casi le dio miedo. Estaba perdida. No era una atracción cualquiera. No era, me gusta este chico. Era otra cosa. Una conexión absurda, inmediata, peligrosa. El tipo de conexión que no pide permiso a la lógica, ni al calendario, ni al miedo. El tipo de conexión que, si no la vives, te persigue toda la vida. Entonces dime algo ahora, susurró ella, casi desafiándolo. Algo que si no dices hoy te vas a arrepentir. Adrián apoyó los codos en la mesa. Se inclinó hacia ella. El mundo alrededor siguió su ritmo. Platos, risas, sillas arrastrándose. Pero a Lucía le pareció que todo se había quedado borroso, menos él. «Me gustas», dijo. Lucía rió, un poco nerviosa. «No me conoces. No dije que te conozco. Dije que me gustas». «¿Y por qué?» Adrián sonrió. Y esa sonrisa no fue coqueta. Fue honesta, casi triste. Porque cuando entraste al aula parecías pedir perdón por existir. Y no deberías. Lucía se quedó sin aire. Nadie le había dicho eso jamás. Nadie había visto eso jamás. Había gente que le decía, eres fuerte, eres responsable, eres madura para tu edad. Nadie le había dicho, te estás encogiendo para no molestar. Adrián se enderezó. Ya está, dijo con calma. Ya lo dije, ahora no me lo guardo. Ahora no me persigue. Lucía lo miró y en contra de todo lo que se había prometido, dejó caer una muralla. Yo también tengo algo que decir, susurró. Dilo, tengo miedo de que me gustes. Adrián bajó la voz hasta convertirla en algo casi íntimo. Bien, bien, sí, significa que todavía sientes. Mucha gente aquí ya no. La conversación cambió después. No se volvieron novios ese día. No se besaron ese día. No se prometieron nada ese día. Pero algo se encendió. Algo que ninguno de los dos supo apagar. Los días siguientes fueron una especie de órbita. No estaban juntos, pero cada uno giraba alrededor del otro de manera inevitable. Estudiaban en la biblioteca, cada uno con sus apuntes, pero siempre en la misma mesa. Se mandaban fotos de sus resúmenes a las 3 de la mañana con mensajes tipo, duerme ya, que en realidad significaban, sigo aquí. Se buscaban en los pasillos sin decirse que se buscaban. Se sentaban tan cerca en la cafetería que a veces las rodillas se rozaban por accidente, y ese roce mínimo quemaba más que cualquier abrazo.
Lucía empezó a sonreír otra vez. Y eso, en su vida, era raro, porque hasta entonces, su vida universitaria no era exactamente luminosa. Vivía sola en un piso compartido que no se sentía hogar. Trabajaba noches en una cafetería para pagar libros que parecían no dejarle tiempo para leer otra cosa que no fueran diagnósticos y protocolos. Llevaba meses arrastrando una tristeza muda que a nadie le parecía urgente porque todos estamos cansados. Lucy, es normal. Y además, cargaba una culpa que no le contaba a nadie. La culpa de haberse quedado. Lucía quería ser médica, desde niña. No por vocación romántica de salvar vidas, sino por una memoria muy concreta. La imagen de su padre en una camilla, respirando con dificultad, pidiéndole con los ojos que no llorara. Murió cuando ella tenía 15 años. Murió en un pasillo porque no había cama disponible. Murió mirando el techo. Murió con la mano de ella apretando la suya. Eso no se le olvidó más. Y desde entonces decidió que no iba a huir de ese mundo, que iba a aprenderlo, que iba a entrar en él, que iba a hacerse un lugar, a codazos si hacía falta. Pero hacerse un lugar le estaba costando la vida. Hasta Adrián. Adrián no le arregló la existencia, no apagó todos sus dolores, no resolvió todo mágicamente, pero le dio algo que ella no sabía que necesitaba: aire. Con él podía decir «estoy cansada», sin tener que justificarlo con cifras. Con él podía decir «hoy no puedo ser fuerte». Con él podía no sonreír. Y eso era tan raro que a veces le daban ganas de llorar solo de pensarlo. Una noche, en la biblioteca, cuando el campus ya estaba casi vacío y solo quedaban las luces frías encendidas sobre algunas mesas, Adrián le preguntó: «¿Cuándo fue la última vez que tuviste miedo de verdad?». Lucía pensó en contestar con alguna broma. Pensó en decir «hoy, cuando casi me duermo en el bus». Pero algo en la forma en que él lo dijo la detuvo. No era una pregunta casual, era una llave. «El día que se murió mi padre», dijo al fin. Adrián levantó la vista. Lucía tragó saliva. Tenía 15 años. Me miró y yo supe que sabía, que se estaba yendo, que no iba a llegar al amanecer. Y yo pensé, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Adrián no habló, no dijo «lo siento», no dijo «qué duro». No hizo lo que la mayoría de la gente hace cuando no sabe sostener el dolor de otro. Lo que hizo fue mucho más valiente. Le tomó la mano, en medio de la biblioteca, sin esconderse, sin mirar alrededor, como si fuera lo más natural del mundo. La mano de él era cálida, firme, ligeramente áspera en los dedos. Trabajado con herramientas, como si hubiera la palma grande, el pulgar moviéndose apenas en un gesto casi inconsciente, como si dibujara paciencia en la piel de ella. Lucía sintió que algo dentro de ella cedía, algo que había estado en tensión desde los 15 años. Y entonces, sin pensarlo, dijo: «No quiero volver a sentir eso». Adrián apretó un poco más sus dedos. «No vas a estar sola si pasa otra vez». Lucía levantó la mirada rápido. «No digas eso». «¿Por qué?». «Porque no sabes si vas a estar». Adrián la miró, como si le doliera físicamente oír esa frase. «Voy a estar», dijo. Lucía se rió. Fue una risa herida, no incrédula. «No digas eso tampoco». «¿Tampoco puedo prometer que voy a estar?» «No». «¿Por qué?». Lucía bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Porque si luego no estás, no sé cómo voy a respirar». Silencio. Adrián tragó. Y ahí, en esa mesa, con apuntes abiertos y latas de café barato vacías a un lado, pasó algo que ninguno de los dos vio venir. Adrián acercó su frente a la de ella. No la besó, no la tocó con la boca, solo apoyó la frente. Una caricia antigua, una promesa silenciosa, una forma de decir «te veo» sin decir «te amo», porque esa palabra todavía les daba vértigo. Lucía cerró los ojos, y por primera vez en años, no tuvo miedo del todo. Los días se volvieron semanas, las semanas, costumbre. El campus empezó a acostumbrarse a verlos juntos. «Van en serio», murmuraban algunos. «Seguro ya están saliendo». Lo divertido era que técnicamente, no habían dicho «somos novios». No habían definido nada. No habían hecho público nada. Pero el vínculo entre ellos era tan obvio que ponerle un nombre parecía casi pequeño. Hasta que una tarde llovió. No una lluvia cualquiera. Esa lluvia. La lluvia que iba a quedarse para siempre con Lucía.
Habían salido tarde de prácticas. El cielo estaba gris plomo, y el aire tenía esa electricidad que avisa tormenta. El campus se vaciaba rápido, todos queriendo llegar a casa antes de empaparse. Adrián y Lucía cruzaban el patio central cuando el cielo se partió. El agua cayó con una fuerza casi violenta, como si el mundo se hubiera roto encima de ellos. Corrieron, riendo como dos niños, riendo como si no cargaran nada. Encontraron refugio bajo una marquesina entre el edificio de investigación y el laboratorio de bioquímica. Había olor a metal mojado, a tierra caliente recién tocada por la lluvia, a adrenalina. Estaban empapados, el pelo de Lucía pegado a la cara, la camiseta de Adrián clavada al cuerpo. Respiraban rápido, se miraron, y ya no hubo más barrera. Él la besó. Fue un beso distinto a todo lo que Lucía había sentido antes. No fue tímido, ni torpe, ni polite. Fue directo, profundo. Un estoy aquí con la boca. Un te necesito sin pedir disculpas por necesitar. Un te he estado buscando incluso antes de saber tu nombre. Lucía respondió con la misma hambre. Le agarró la camiseta con las dos manos y lo acercó más. Sintió el latido de él contra su propio pecho. Sintió como las manos de Adrián le rodeaban la cara como si tuviera miedo de que desapareciera si no la sostenía así. Sintió el temblor en él. No era deseo solo, era miedo, era alivio, era todo. El beso duró lo suficiente como para que el mundo dejara de existir. Cuando se separaron, los dos estaban jadeando. Adrián apoyó la frente en la de ella otra vez, como en la biblioteca, pero ahora con la respiración rota. Lo siento, murmuró él. Lucía rió, aún temblando. ¿Por qué pides perdón? Porque esto... Adrián cerró los ojos. Esto es muy tarde, y demasiado pronto al mismo tiempo. Lucía entreabrió la boca. ¿Qué quieres decir? Adrián tragó saliva, y entonces dijo algo que a Lucía le heló la sangre. No sé cuánto tiempo tengo. Lucía se quedó en silencio. El sonido de la lluvia seguía golpeando el metal sobre ellos como una batería descontrolada. Un relámpago iluminó el cielo detrás. Por un segundo, el rostro de Adrián quedó marcado en luz blanca, y Lucía vio una tristeza que no había visto antes. ¿Qué? Empezó a decir, pero él negó con la cabeza. No aquí, Adrián. Él levantó la vista. Había algo en sus ojos, algo que mezclaba miedo con decisión. Te lo voy a contar, dijo. Todo, pero prométeme una cosa antes. Lucía tragó. ¿Qué? No salgas corriendo. Ella lo miró con un tipo de dolor que ya era lealtad. No voy a salir corriendo. Él asintió, como si necesitara esa respuesta para poder seguir respirando. Fueron a su piso, el de él. Lucía nunca había estado allí antes, no porque no quisiera, sino porque él siempre quedarse en lugares neutrales. Biblioteca, cafetería, pasillos. El piso de Adrián no era grande. Una cama, un escritorio con libros apilados sin orden aparente, 2 tazas sin lavar en el fregadero, ropa en una silla. Un portátil abierto con un documento lleno de símbolos que parecían fórmulas y medicación. Lucía los vio al entrar. Pastillas, frascos, cajas con etiquetas que conocía demasiado bien porque había estudiado los nombres en manuales. Sintió un golpe en el estómago. Adrián cerró la puerta detrás de ellos. Te lo iba a contar, repitió en voz baja. Lucía no dijo nada. No dijo ¿qué es esto? No dijo estás enfermo. No dijo nada que sonara a escena de película barata. Solo lo miró y esperó. Adrián tomó aire como quien se prepara para saltar. Tengo una cardiopatía que no responde como debería al tratamiento, dijo. Y antes de que preguntes, sí, la saben. Sí, estoy controlado. Sí, tengo seguimiento. Sí, estoy estable. Hizo una pausa. Estable no significa bien. Lucía lo sintió físicamente, como una grieta que se abre en el pecho. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace 1 año. ¿Y por qué no dijiste nada? Adrián sonrió, pero había dolor en esa sonrisa, porque estaba ocupado fingiendo que era una vida normal. Lucía se acercó un paso. ¿Es grave? Sí. Ella parpadeó varias veces seguidas como si su propio cuerpo intentara evitar que una lágrima cayera demasiado pronto. ¿Vas a...? No pudo terminar la frase. Adrián tragó saliva. No hay pronóstico fijo, dijo. Al fin. Podría estar así años. Podría no. No es una bomba con cronómetro. No es tan poético. Trató de sonreír. Es más aburrido en realidad.
Es cansancio, es mareo. Es que algunas noches siento que el pecho pesa demasiado. Es más eso que drama cinematográfico. Lucía sintió mareo, literal. Se apoyó en la mesa. Y aún así estás aquí, y estudias, y haces como si todo estuviera bien, y entras en clase como si fueras invencible, y me preguntas si duermo, y me sostienes. Adrián la miró. No, quería que pensaras en mí con miedo. Lucía soltó una carcajada herida. ¿Y qué querías? Que pensara en ti como lo hiciste hasta ahora. ¿Y cómo lo hice hasta ahora? Adrián bajó la mirada. Cuando volvió a levantarla, estaba desnudo emocionalmente, sin defensa, como alguien que merece ser amado sin que eso sea una carga. Lucía no pudo más. Se acercó y lo abrazó. Lo abrazó con el tipo de abrazo que uno no da a cualquiera. Lo abrazó con todo el cuerpo, con los ojos cerrados, con la cara escondida en el cuello de él, con las manos agarrando la espalda de su camiseta como si se estuviera sujetando a vida. Adrián la rodeó también. Pegó la boca a su pelo. No llores, susurró. Lucía negó contra su cuello. No estoy llorando, mintió, ahogada. Lucía, no quiero que tengas miedo. Estoy bien. No estás bien. Estoy contigo, dijo él. Y la forma en que lo dijo no fue romántica. Fue literal. Lucía se apartó apenas para mirarlo a los ojos. Te amo. Salió así, sin ensayo, sin red, sin permiso, sin creo que, sin me parece que, sin estoy empezando a... No, directo. Te amo. Adrián parpadeó. Por un segundo pareció que iba a romperse. La respiración se le aceleró como si el corazón se hubiera revelado. Se llevó una mano al pecho. No porque estuviera mal, sino porque estaba sintiendo demasiado. Y luego rió. Una risa chiquita, quebrada, hermosa. No sabes lo que acabas de hacer, dijo con los ojos mojados. ¿Qué hice? Acabas de darle al resto de mi vida el mejor lugar donde quedarse. La besó de nuevo. Esta vez, sin prisa. Esta vez, con cuidado. Esta vez, como si estuviera memorizándola. Esa noche hicieron el amor. Y no fue urgente. No fue, tenemos que hacerlo porque el tiempo es corto. No fue un acto desesperado. Fue lo contrario. Fue lento, calmo, íntimo, largo, con risas bajitas entre beso y beso, con caricias suaves en lugares que no tenían nada que ver con sexo y todo que ver con ternura, con respiraciones compartidas, con él besándole la clavícula como si fuera la primera palabra de una oración, con ella acariciando su pecho con una delicadeza nueva, no por miedo a romperlo, sino por respeto. Lucía entendió algo esa noche. El amor no siempre grita. A veces el amor es silencio y piel caliente y el sonido del otro quedándose dormido sobre tu hombro. Después de eso, todo cambió. Ya no había somos o no somos. Lo eran. Punto. Lucía empezó a acompañarlo a algunas revisiones. Adrián empezó a dejarla ver el cansancio que antes escondía. Hubo tardes enteras en las que él se quedaba tumbado en el sofá, con la cabeza en su regazo, respirando lento, y ella le leía apuntes en voz alta solo para que pudiera seguir el ritmo sin agotarse. Hubo noches en las que ella despertó sobresaltada porque él se incorporaba demasiado rápido buscando aire, y su primera reacción era tocarle la cara y decir, estoy. Hubo mañanas en las que él le preparó café con manos temblorosas y le dijo, me da miedo que me mires con pena. Y ella le respondió, no te miro con pena, te miro con amor. Y él se echó a llorar como un niño de 5 años. Hubo belleza, mucha, pero también hubo verdad. Adrián comenzó a faltar a clase algunos días, no por pereza, por límite físico. Sus manos a veces le temblaban más de lo normal. A veces se quedaba callado, con la mirada perdida, respirando concentrado como si estuviera negociando con su propio cuerpo. Lucía empezó a tener miedo, miedo real, no del futuro, del presente, miedo de que una de esas respiraciones profundas fuera la última tranquila. Una tarde de diciembre, él colapsó. No fue dramático, no se desmayó en medio de un aula, no fue una escena de película con gritos y gente llamando a emergencias. Fue peor que eso, porque fue íntimo. Estaban en su piso. Lucía estaba sentada en el escritorio terminando un resumen. Adrián estaba en la cama, medio incorporado, leyendo. De pronto dejó el libro, se llevó la mano al pecho, cerró los ojos. No dijo nada. Adrián no respondió. Lucía cruzó la
Habitación en 2 pasos. Adrián. Él abrió los ojos, pero la mirada estaba desenfocada. Me cuesta, susurró. Lucía sintió el terror más puro que había sentido desde los 15 años. No gritó, no entró en pánico, no se bloqueó. Su cuerpo entró en acción como si hubiera estado entrenando toda la vida para ese minuto. Le habló suave, muy cerca del oído, muy tranquila, muy ahí. Respira conmigo, ¿vale? Respira conmigo. Estoy aquí, estoy aquí. Estás conmigo. Aguanta, amor, aguanta. ¿Quién llamar? Sabía qué decir. Sabía qué palabras usar para que nadie perdiera un segundo en burocracia. La ambulancia llegó rápido. Lucía fue con él. No soltó su mano ni cuando le pidieron que se apartara porque necesitamos espacio. No lloró delante de ellos. No permitió que la movieran de la sala de observación hasta que se aseguró de que el ritmo de su pecho iba volviendo a su sitio. Solo lloró después, en el baño del hospital, con las manos apoyadas en el lavabo frío y la frente pegada al espejo. No lloró de miedo, lloró de rabia. Rabia de que el mundo fuera así de injusto. Rabia de que un cuerpo tan lleno de vida tuviera un límite tan cruel. Rabia de que lo hubiera encontrado tan tarde. Cuando volvió a su lado, él estaba despierto, pálido, cansado, con cables, pero vivo. «Hey», susurró él con voz rota. «No llores. Estoy bien». Lucía soltó una pequeña carcajada, ahogada. «Estoy bien», dice el imbécil con cables en el pecho. Adrián sonrió débil. «Te ves preciosa cuando te enfadas». Lucía acercó la silla a la cama y le pasó una mano por el pelo. «Te odio», susurró con una ternura que dolía. «Ya, te odio por hacerme esto. Ya, te odio porque no sé cómo se hace para querer a alguien con miedo». Adrián la miró con una paciencia tan limpia que le partió el alma en dos. «No se hace», dijo. «Se siente». Lucía apoyó la frente en la mano de él. Habló sin levantar la cabeza. «Tengo miedo de un futuro sin ti». Adrián le acarició el pelo. «Yo también». Lucía lo miró. Él respiró. «¿Quieres que te diga la verdad más sincera que tengo?», preguntó. «Sí, no tengo miedo de morir». Lucía parpadeó. «¿Entonces de qué tienes miedo?». Adrián tragó saliva. Bajó la mirada, volvió a subirla, y la dijo. «Tengo miedo de que te quedes sola con todo lo que yo te hice sentir». Ella se quebró del todo. Lloró agarrada a su mano, con la frente apoyada en su pecho, como si intentara meterse dentro de él para sostenerle el corazón con sus propias manos. Lloró con esa mezcla devastadora, de amor y rabia que solo entiende quien ha amado con el cuerpo entero sin garantía alguna. Esa noche se quedó con él en el hospital, hecha un ovillo en una silla demasiado dura para alguien que ya llevaba meses durmiendo poco. Se despertó cada vez que él se movía. Le acomodó las mantas, le humedeció los labios, le besó la frente, le dijo «te amo» en voz baja cuando pensó que él dormía. Pero él no dormía. La escuchó y sonrió en la oscuridad. Pasaron semanas. El cuerpo de Adrián respondió «no». «Perfecto. No milagroso. No, ya está, todo bien». Pero respondió. Le regularon medicación, le ajustaron dosis, le dieron recomendaciones que él prometió seguir, esta vez de verdad, lo juro. Hubo alta, hubo regreso al piso, hubo una calma frágil, como cristal fino. Hubo también una conversación que sabían que tarde o temprano iba a llegar. Llegó en enero. Llovía otra vez. Lucía estaba sentada en el suelo, apoyada en la cama, con la cabeza en la pierna de Adrián. Él le acariciaba el pelo, distraído, mirando un punto fijo en la pared. «Lucía, quiero pedirte algo». Ella levantó la vista. «Si es que duerma». La respuesta es no. Él sonrió un poco. «¿No es eso?». «Entonces». Adrián tragó. «Quiero que prometas que vas a seguir». Lucía frunció el ceño. «¿Seguir qué?». «Todo». Ella lo miró como si le hubiera pedido que apagara el sol. «No voy a prometer eso». «Lucía». «No, no voy a prometer eso. Escúchame». «No, escúchame tú», dijo ella, sentándose para quedar frente a él, con las manos en su cara. «No voy a prometer, voy a seguir como si estuviera firmando un papel de alta emocional. Si algún día tú». Su voz se quebró pero siguió. «Si algún día tú no estás, no voy a levantarte un altar para llorarte eternamente. Ni voy a fingir que estoy bien a los 2 días. Ni voy a hacérmela fuerte para que todo el mundo diga, qué admirable. No, voy a romperme. Voy a gritar. Voy a odiar al mundo.
Voy a dejar de comer unos días, probablemente. Voy a dejar de hablar con gente. Voy a desaparecer. Y luego cuando deje de doler como fuego constante y empiece a doler como cicatriz, voy a respirar otra vez. Pero va a ser a mi ritmo. No con tu permiso. No con tu plan. Con el mío. Adrián la miró con los ojos brillantes. Te amo, susurró. Lucía sonrió con lágrimas. Bien. Él le sostuvo la cara entre las manos. Te amo, repitió, más fuerte, más claro, como si quisiera asegurarse de que esas palabras se quedaban pegadas en todas las paredes de esa habitación. Te amo, mucho más de lo que pensé que podía amar tan rápido. Te amo con rabia, te amo con miedo, te amo con todo el tiempo que tengo y con el que no tengo. Lucía cerró los ojos, llorando en silencio. Entonces quédate, susurró. Adrián sonrió triste. Eso intento. Los meses siguientes fueron una mezcla imposible de ternura y dolor. Hubo días hermosos, días normales, días que parecían casi felices de una forma tranquila, doméstica, cocinar juntos, estudiar juntos, quedarse dormidos en el sofá con los manuales abiertos sobre el pecho, mirarse sin hablar y entenderse. Hubo días de risa idiota, hubo selfies, hubo mensajes tontos a las 2 de la mañana tipo, no puedo dejar de pensar en tu cara cuando te enfadas. Hubo besos en pasillos vacíos, hubo abrazos en ascensores, hubo manos entrelazadas debajo de las mesas, hubo vida, y hubo días en los que el cuerpo de Adrián le recordaba con crueldad que no iba a perdonar tanto tiempo. Un mareo aquí, un dolor de pecho allá, una noche de insomnio, una mañana demasiado pálida. Y poco a poco, aunque nadie lo dijo aún, los dos sabían. El último día llegó sin anuncio. No hubo tormenta cinematográfica, no hubo música triste, no hubo caída dramática en un pasillo blanco. Fue de mañana, una mañana cualquiera, una mañana tranquila. Adrián se despertó cansado, más cansado de lo normal. Respiró hondo 2 veces seguidas como si necesitara convencer a sus pulmones de que hoy también tocaba funcionar. Lucía lo miró en silencio. ¿Te duele?, preguntó en voz baja. No mucho, era verdad. ¿Quieres que llame? No. Adrián. No, repitió él con una calma que a ella le dio miedo. Quiero estar aquí. Lucía tragó. Aquí conmigo. ¿Dónde más? La habitación estaba bañada por una luz suave. No era una luz agresiva. Era una luz cálida de invierno, de esas que entran por la ventana y hacen parecer que el polvo en el aire son partículas de oro flotando. Adrián tomó la mano de ella. Háblame, susurró. Lucía respiró hondo, y de pronto supo exactamente qué decir. No le habló de médicos, no le habló de miedo, no le habló de ¿qué voy a hacer sin ti? Le habló de futuro, le habló de todo lo que iban a hacer como si el tiempo fuera infinito. Le habló de la casa pequeña que algún día iban a tener, con plantas que ella siempre iba a olvidar regar, y él siempre iba a salvar a última hora. Le habló de la taza azul que iba a ser suya y solo suya, y que ella le iba a robar igual. Le habló de la forma en que él iba a protestar cada vez que ella dejara los calcetines tirados, pero en secreto los iba a recoger sin quejarse de verdad. Le habló del viaje que iban a hacer a la costa cuando por fin tuvieran 2 días libres seguidos. Le habló de cómo él iba a quedarse dormido durante las películas, aunque dijera, estoy bien, no estoy durmiendo. Le habló de los domingos sin alarma. Le habló del olor a pan tostado. Le habló de llamarlo amor, en voz alta en una cocina luminosa, a las 9 de la mañana sin miedo a que nadie los escuche. Le habló de todo lo que quería haber vivido con él. Y mientras ella hablaba, Adrián la escuchaba con los ojos cerrados. Respiraba como si siguiera el ritmo de su voz. Respiraba cada recuerdo futuro como si pudiera guardarlo en algún lugar adentro, por si acaso había un después que ella no podía ver. En un momento, Lucía sintió que la mano de él aflojaba un poco. Adrián. Él abrió los ojos una vez más. Lentos, dulces, amorosos. Estoy aquí, dijo apenas en un susurro. Lo sé, dijo ella. Él la miró como si quisiera imprimir esa imagen en algún sitio que no se rompe. Te amo, murmuró. Yo también, dijo ella. Él sonrió, pequeño, verdadero. Y entonces, muy suavemente, dejó de pelear. El corazón de Adrián se apagó sin violencia. No hubo espasmo,
No hubo ahogo, no hubo grito, solo descanso, como si por fin alguien hubiera dicho, ya está, puedes soltar. El silencio que llenó la habitación no fue un silencio vacío, fue un silencio lleno de algo que no se puede poner en palabras. Lucía apoyó la frente en su pecho inmóvil y no lloró al principio. No podía, todavía no. Estaba demasiado llena de él, demasiado cerca de él, demasiado en él. Minutos después, o tal vez horas, el tiempo se rompió ahí. Apoyó la mano sobre su corazón. Estoy aquí, susurró, como él le había dicho tantas veces. Estoy aquí, estoy aquí. Y solo entonces lloró. Lloró con un sonido que no era grito ni queja, era amor abriéndose en dolor. Lo hizo sola, en esa habitación de Minanues en luz tibia, con el cuerpo de la persona que había amado, más que a nada apoyado todavía junto al suyo. Lo hizo con una dignidad que no era contención, era amor. No llamó a nadie durante un rato largo, no porque negara la realidad, porque quería regalarse ese último instante a solas. Ese último, somos nosotros, que el mundo no tenía derecho a tocar todavía. Cuando por fin llamó, ya tenía la cara empapada y las manos frías, pero la voz firme. Después vino todo lo demás. Papeles, gente entrando y saliendo. Palabras como lo siento mucho, que no significan nada. Miradas de pena que ella ya había dicho que no quería, pero que igual le dieron. No recuerda mucho de esas horas. Recuerda otra cosa. Recuerda el piso de la habitación vacío cuando todos se fueron. Recuerda el olor a él todavía en la almohada. Recuerda sentarse en el suelo, abrazar sus rodillas y decir en voz alta, muy, muy bajito, te amé, te amo, te voy a amar siempre, pero voy a seguir, a mi ritmo, como te prometí. Lucía no. Desapareció del mundo después de eso. Se quebró, sí. Se hundió, sí. Se quedó días sin comer, sí. Se quedó noches enteras abrazando su camiseta, sí. Se despertó a veces creyendo haberlo escuchado respirar, sí. Se enfadó con el universo, sí. Pero siguió. No porque fuera fuerte, porque lo amaba. Y amarlo incluía cumplir lo único que él le pidió de verdad, que su amor no fuera una cadena, sino una raíz. Lucía terminó el curso. Le costó el alma. Hubo días en los que entró en clase y tuvo que salir al baño a llorar en silencio hasta que la garganta dejó de arder. Hubo noches en las que se obligó a estudiar sabiendo que él le habría dicho, ya duérmete por favor. Hubo momentos en los que casi lo mandó todo al demonio y luego se quedó porque lo escuchó en su cabeza diciendo, termina lo que empezaste. No lo idealizó, no lo convirtió en santo, no lo convirtió en mártir. Lo recordó vivo, riéndose con la boca torcida, quejándose del café de máquina, mirándola como si ella fuera un milagro. El primer día que volvió a la cafetería del campus, semanas después, pidió 2 cafés por costumbre. Se quedó mirando el segundo, sintiendo cómo se le apretaba el pecho. Podría haberlo tirado, podría haberlo dejado ahí. En cambio, lo acercó a ella, lo bebió también, y dijo en voz baja, no voy a dejarte en la mesa. Poco a poco, el dolor dejó de ser incendio constante y empezó a ser cicatriz. No una cicatriz que se esconde, una cicatriz que se toca con el dedo algunas noches para recordar que eso existió, que fue real, que no lo soñó. Lucía no volvió a pedirse estar bien. Se permitió estar rota cuando lo necesitó. Se permitió reír cuando lo necesitó. Se permitió recordar cuando lo necesitó. Se permitió olvidar por ratos cuando lo necesitó. Y siguió. Siguió no porque el mundo se lo exigiera. Siguió porque él le enseñó a no tener miedo de sentirlo todo. A veces, cuando llueve fuerte sobre la ciudad universitaria, la gente corre buscando refugio. Ella no. Ella camina despacio bajo la meta. Lluvia con la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba, dejando que el agua le caiga en la cara, empapándola entera. Y sonríe. Sonríe con algo que no es alegría pura, pero tampoco es tristeza pura. Es otra cosa. Es gratitud. Porque fue bajo la lluvia donde él la besó por primera vez. Y fue bajo la lluvia donde él le dijo la única verdad que ella necesitaba para seguir respirando el resto de su vida. No tengo mucho tiempo. Por eso no voy a callar lo que siento. Si estás escuchando esto ahora mismo, y hay alguien que late en tu vida como Adrián latió en la de Lucía, te voy a pedir algo. Díselo. Díselo hoy. No esperes al momento perfecto. No esperes a tener menos miedo. No esperes a que sea seguro.
Díselo ahora, porque hay amores que no duran toda la vida, pero sí te hacen vivir de verdad, aunque duelan. Y a veces, el mayor acto de amor no es prometer para siempre. Es decir, estoy aquí, mientras todavía puedes sostener la mano. Y si alguna vez te has despedido de alguien que amaste, así, no estás sola, no estás solo. Respira conmigo. Sigue, a tu ritmo, con tu cicatriz, con tu verdad. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo llorar, si te recordó a alguien que cambió tu vida aunque no se quedó, te pido algo muy simple. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con esa persona que necesita escuchar que amar intensamente, aunque duela, también es vivir de verdad. Gracias por quedarte hasta el final. Te abrazo.